Hola, hoy voy a preparar un delicioso y dulce baba al ron. Es un postre de origen polaco que con el tiempo se expandió por Francia y Italia. Bueno, vamos a los ingredientes. ...250 gramos de harina de trigo la y hacer pan, 30 gramos de azúcar, 100 de mantequilla, 15 de levadura fresca, 10 de miel, 2 huevos de tamaño largo, grandes, 5 gramos de sal y moldes para hacer cupcakes. Empezamos mezclando la levadura fresca sobre la harina. Seguidamente lo mezclamos ligeramente y colocamos el azúcar. Adiciono la miel. Esta miel está dura porque acá está demasiado frío. Después le coloco los 2 huevos y la mantequilla derretida, pero no caliente. Después mezclamos todo hasta que la harina se integre en los ingredientes. Vamos a poner 5 gramos de sal. Amasamos la masa hasta que no se sienta en las manos. Y después sí, colocamos en un bol, tapamos con film transparente y esperamos que duplique su tamaño. Los ingredientes que estoy presentando en este paso a paso alcanzan para 10 babas napolitanos, o borrachos o babas al ron. Después de los 10 pedacitos pesados, preparamos los moldes. Yo voy a utilizar estos de silicona, pero como son 10, voy a preparar más 4 de aluminio. Para que este postre quede bien bonito en la superficie es importante que las esferitas queden bien redonditas. Seguidamente cubriré con un paño y esperaré que dupliquen su tamaño. Pintaré la superficie de los babas con esta mezcla para después llevarlos al horno. Cuando los babas al ron estén fríos, los volteamos así hacia abajo y los dejamos así cubiertos con un paño hasta el día siguiente. Esto va a hacer que los babas queden más livianos, van a perder entre 2 a 3 gramos cada uno. Y como se han vuelto más duros, también es más fácil de recortar con este aparato acá que yo he inventado, una tapa de una botella de aceite. Miren, es importante que ella sea de lata para que recorte. ¿Qué vamos a hacer? Estos babas al ron, ellos quedan muy livianitos pero muy duritos y eso es importante. Acá en el centro colocamos la tapa
y vamos a hacer lo siguiente. Es importante no presionar, no hundir demasiado para que este pedacito que estamos recortando no se quede adentro de la tapa. Así, con un cuchillo de punta vamos a recortar, a hundirlo más o menos hasta el centro. Es importante no hacer un agujero en la parte de abajo que se vea en el exterior, pues la intención es solamente un poquito más abajo del centro. Y sacamos esto, vean, así. Seguidamente les presento los ingredientes para hacer el jarabe de rum. 400 ml de agua, 3 conchitas de limón, 3 ramitas de canela, 350 gramos de azúcar y 110, 150, ¿cuánto era de rum? Ya no me acuerdo. ¿Cuánto era? 150 ml de rum. Bueno, pero el ron no se lo echamos ahora, ¿ok? Vamos a echar solamente todos los ingredientes menos el ron. Vamos a esperar que esto hierva un minuto y después apagamos el fuego y después sí, colocamos el ron con el fuego apagado. Ha llegado el momento de emborrachar el postre. Vamos a emborrachar estos postres acá, que se queden acá en este jacuzzi bien mojaditos y después los sacamos para arriba de la rejilla que tiene los otros pedacitos adentro, porque ellos van a estar escurriendo para arriba de los pedacitos que se van humedeciendo. Y bueno, le voy a echar un poquitito más, así voy a llenar hasta arriba con el jarabe. ¿Para qué? Para que queden todavía más borrachos. Bueno, y estos fueron los últimos ingredientes de la receta de los babas al ron, los borrachos, los rum cakes, los babas napolitanos. Estos tienen un montón de nombres. Y ya ustedes vieron cómo yo preparé la crema de leche, ¿verdad? Esto es una mermelada de durazno. Lo que queremos es esta parte acá, este jarabecito que vamos a pintar los borrachos, nuestros babas al ron, que son una bomba de glucosa para quien necesite de azúcar en la sangre, ¿verdad? Bueno, los pintamos esta partecita también con esta mermelada. Después vamos a llenar este agujero con la crema de leche y básicamente este postre, este paso a paso está terminado. Ya yo me voy despidiendo de ustedes. Hasta el próximo video. Queden bien y no exageren. Mitad de un baba al ron alcanza perfectamente, gente. Esto es demasiado dulce. Chao.